A ver, cuando pensamos en justicia la cosa parece bastante simple, ¿verdad? Si alguien comete un delito, pues tiene que pagar por ello. Pero, ¿y si quien delinque no es una persona de carne y hueso, sino toda una empresa? Aquí es donde las cosas se complican. Vamos a meternos de lleno en estos dos mundos paralelos, el de la responsabilidad de un individuo y el de una corporación. Pongamos un caso sobre la mesa. Mismo delito, pero dos culpables radicalmente distintos, una persona y una empresa. La lógica nos diría que la justicia debería tratar a ambos por igual, pero ¿es realmente así? Vamos a ver que el camino para saldar esa deuda con la sociedad es, cuanto menos, sorprendentemente diferente. Bueno, pues empecemos por el principio de todo. Se ha cometido un delito y tras el juicio tenemos a dos responsables condenados, una persona física como cualquiera de nosotros y una persona jurídica, una empresa. Y todo esto gira en torno a un concepto clave, la responsabilidad penal, que he dicho de forma sencilla no es más que la obligación de dar la cara ante la ley por un delito. Durante muchísimo tiempo esto era algo exclusivo de las personas, pero claro, la ley tuvo que evolucionar y reconocer que las empresas también delinquen, y ahí es donde nació este sistema dual tan interesante que vamos a desgranar. A pesar de ser tan diferentes, vamos a empezar por el terreno que comparten, porque sí, hay situaciones en las que la ley les aplica exactamente las mismas reglas para considerar que su deuda con la sociedad está saldada. Antes de meternos de lleno en las diferencias, que son muchas, es fundamental entender esta base común. Pensemos en ello como una especie de borrón y cuenta nueva que el sistema judicial ofrece y que funciona igual para ambos. Por ejemplo, algo tan lógico como cumplir la condena hasta el último día, pues eso extingue la responsabilidad para los dos. Lo mismo pasa si se recibe una remisión definitiva de la pena o si son objeto de una amnistía o un indulto. Hasta aquí, todo parece ir en paralelo. Este es el pilar de justicia que comparten. Pero es justo aquí donde la historia pega un giro de guión. A partir de este momento, esos dos caminos que parecían idénticos se separan de una forma radical y nos revelan que en el fondo estamos hablando de dos lógicas jurídicas completamente distintas. Y con esta separación es donde entramos en el terreno más interesante y complejo. Lo que hasta ahora era un camino recto y compartido se convierte en un laberinto de diferencias legales, con reglas del juego muy específicas para cada uno. Y aquí tenemos la primera gran diferencia. Ojo con esto. Para ciertos delitos leves, si la víctima perdona a la persona que le ha hecho daño, la responsabilidad penal puede desaparecer. Pero, ¿y a la empresa? Pues no. Esa misma lógica no se puede aplicar. La ley básicamente no permite que una víctima perdone lo que considera un fallo del sistema de la empresa. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, la razón es clave para entender todo lo demás. El delito de una empresa no se ve como una agresión de una persona a otra. Se ve como un fallo estructural, un defecto en su organización, en su cultura de cumplimiento. Y claro, algo así no lo puede perdonar un particular. Claro, si el problema es estructural, la responsabilidad también tiene que serlo. Y esto nos lleva directamente al corazón de este análisis, a esas formas únicas en las que la responsabilidad de una empresa está diseñada para perdurar en el tiempo, a veces incluso más allá de la propia existencia de la compañía. Y esta es la diferencia fundamental. La responsabilidad de una persona es, como se suele decir, personalísima. Es suya y de nadie más, y por tanto se acaba cuando fallece. En cambio, la de la empresa es funcional. Está ligada a su actividad y está diseñada para poder ser traspasada, para que no se esfume con un simple cambio de nombre o de estructura. Lógicamente, la ley intenta evitar la picaresca. Para impedir que las empresas simplemente se cambien el nombre o se reorganicen para librarse de sus responsabilidades, se han creado mecanismos muy concretos. El objetivo es claro: cerrar cualquier vía de escape a la impunidad. Pensemos que es como una deuda que no se puede borrar del mapa. Si una empresa que tiene una responsabilidad penal pendiente se fusiona, se divide en varias o es absorbida por otra más grande, da igual. Esa responsabilidad no desaparece. Se transfiere, pasa a la nueva entidad resultante, asegurando así que la justicia pueda seguir su curso. Y alguien podría pensar, vale, ¿y si simplemente disuelvo la empresa y listo? Pues tampoco es tan fácil. Si esa disolución es solo una fachada, si en realidad se sigue con la misma actividad, con los mismos clientes, los mismos empleados, la ley lo considera una disolución encubierta. Y en ese caso, la responsabilidad penal sigue vivita coleando. Es una norma antifraude muy potente. Y así llegamos a la gran conclusión de todo este recorrido. Después de ver los puntos en común y sobre todo las enormes diferencias, queda bastante claro que no estamos ante un único sistema, sino ante dos mundos jurídicos que responden a lógicas muy distintas. Si repasamos la tabla final, todo encaja. Por un lado, vemos lo que tienen en común, como el cumplimiento de la condena, pero por otro, las diferencias son abismales. La muerte, lógicamente, solo extingue la responsabilidad de la persona,
El perdón de la víctima tampoco se aplica a la empresa. Y lo más importante, la responsabilidad corporativa sobrevive a fusiones y disoluciones fraudulentas. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La responsabilidad de una persona nace y muere con ella, es finita. Sin embargo, la de la empresa está ligada a su actividad económica, a su función en la sociedad, y por eso está diseñada para ser transferible, para perdurar y asegurar que la sanción se cumpla, sin importar los cambios de traje que se ponga la compañía. Y para terminar, una pregunta que queda en el aire. Si una multa o una condena penal puede pasar de una empresa a otra como si fuera un activo más en un balance, ¿dónde queda la justicia real? ¿Se está castigando de verdad al culpable o simplemente se está traspasando una carga económica? Es una cuestión que desde luego da mucho que pensar sobre la verdadera naturaleza de la justicia en el mundo corporativo.